Desconfía más de los amigos que de los enemigos. ¿Confías más en tus amigos que en tus enemigos? Cuidado. Descubre por qué la ley número 2 de las 48 leyes del poder te invita a desconfiar más de tus amigos que de tus enemigos. En este episodio del canal Voces Podcast, analizamos en profundidad la controvertida ley número 2. Nunca confíes demasiado en tus amigos. Aprende a utilizar a tus enemigos del libro de Robert Greene. Explora con nosotros los motivos por los que los amigos pueden ser más propensos a traicionarnos que los enemigos. Cómo convertir a tus enemigos en aliados leales. Los peligros de la confianza ciega en las amistades. Consejos para mantener relaciones sanas basadas en la confianza mutua. No te pierdas este episodio si quieres mejorar tus habilidades sociales y navegar con éxito en el complejo mundo de las relaciones. ¿Estás listo para desafiar tus creencias sobre la amistad y el poder? Suscríbete al canal Voces Podcast y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Se debe desconfiar más de los amigos que de los enemigos. Los amigos son más propensos a traicionar. La envidia y la familiaridad pueden llevar a los amigos a traicionarnos más fácilmente que un enemigo, quien ya tiene una actitud negativa hacia nosotros. Los amigos pueden volverse irrespetuosos y tiranos. La confianza en una amistad puede llevar a que los amigos se comporten de forma irrespetuosa o incluso dominante. Los enemigos pueden ser más leales. Un antiguo enemigo que ha sido convertido en aliado puede ser más leal que un amigo, ya que tendrá que demostrar su fidelidad constantemente. Es importante tener enemigos. Tener enemigos nos mantiene alerta y nos motiva a mejorar. Problema. No siempre conocemos tan bien a los amigos como creemos. La tendencia natural es a disimular y halagar los errores en las amistades, lo que dificulta discernir sus verdaderas intenciones. Influencia. Promueve la desconfianza en las relaciones. La idea de que los amigos son más propensos a traicionar que los enemigos puede generar una actitud paranoica y dificultar la formación de relaciones sanas. Destaca la importancia de la estrategia en las relaciones. Se sugiere tener una visión estratégica de las relaciones, incluso con los amigos, y no dejarse llevar por la confianza ciega. Ofrece una perspectiva alternativa sobre la enemistad. Se plantea la posibilidad de convertir a los enemigos en aliados leales. Conclusión. El texto desconfía más de los amigos que de los enemigos. Ofrece una perspectiva controvertida sobre las relaciones sociales. Si bien puede ser útil tener en cuenta las posibles traiciones y los peligros de la confianza excesiva, es importante no caer en la paranoia y mantener una actitud abierta y honesta en las relaciones. La ley número 2 del libro de Robert Greene, desconfía más de los amigos que de los enemigos, propone una visión estratégica de las relaciones sociales donde la desconfianza y la vigilancia son claves para mantener el poder. Sin embargo, este enfoque puede generar una perspectiva negativa y paranoica que afecte negativamente nuestras relaciones. Para superar psicológicamente este concepto, podemos considerar las siguientes estrategias. 1. Cultivar la confianza en uno mismo. La confianza en nuestras habilidades y capacidades nos permite sentirnos seguros en las relaciones, sin necesidad de depender de la aprobación o validación de los demás. 2. Desarrollar relaciones auténticas. Enfocarse en construir relaciones basadas en la honestidad, la transparencia y el respeto mutuo permite crear un espacio de confianza donde la traición es menos probable. 3. Practicar la empatía. Entender las perspectivas y emociones de los demás nos ayuda a comprender sus acciones y a evitar malinterpretaciones que pueden generar desconfianza. 4. Asumir la responsabilidad personal. En lugar de culpar a los demás por nuestras desgracias, debemos reconocer nuestras propias decisiones y acciones como responsables de nuestro destino. 5. Mantener una actitud positiva. Enfocarse en los aspectos positivos de las personas y las relaciones nos ayuda a mantener una perspectiva optimista y a evitar caer en la paranoia. 6. Ser consciente de las propias emociones. Reconocer y comprender nuestras emociones, como la envidia o el miedo, nos permite evitar que éstas nublen nuestro juicio y afecten nuestras relaciones. 7. Establecer límites claros. Definir límites claros en las relaciones permite proteger nuestro espacio personal y evitar que los demás se aprovechen de nosotros. 8. Aprender a perdonar. Guardar rencores hacia los demás solo nos llena de amargura y nos impide avanzar en nuestras relaciones.
Aprender a perdonar nos libera del pasado y nos permite construir relaciones más sanas. 9. Buscar ayuda profesional. Si la desconfianza en las relaciones está causando un impacto significativo en tu vida, es recomendable buscar ayuda profesional de un psicólogo o terapeuta. En resumen, superar la ley número 2 de las 48 leyes del poder implica un trabajo personal para desarrollar la confianza en uno mismo, cultivar relaciones auténticas, practicar la empatía y mantener una actitud positiva. Al enfocarse en estos aspectos, podemos construir relaciones sanas y gratificantes basadas en la confianza mutua. Consideraciones adicionales. El texto se basa en una visión estratégica y pragmática de las relaciones, lo que puede no ser compatible con todos los valores y perspectivas. Es importante analizar el contexto y las experiencias personales al evaluar la validez de las ideas expuestas en el texto. La confianza y la lealtad son pilares fundamentales de las relaciones sanas, por lo que es importante no descartarlas por completo. Nota: este análisis se basa en la información proporcionada en el texto, y en mi conocimiento y comprensión del tema. No se trata de una opinión definitiva o universal, sino de una perspectiva que puede ser útil para la reflexión y el debate. Recuerda, la confianza es la base de cualquier relación sana, tanto con amigos como con enemigos. Sin embargo, la ley número 2 de las 48 leyes del poder nos invita a ser conscientes de los peligros de la confianza ciega, y a mantener una actitud vigilante en nuestras relaciones. ¿Qué puedes hacer después de ver este vídeo? Reflexiona sobre tus propias relaciones. ¿Confías más en tus amigos que en tus enemigos? ¿Has experimentado alguna traición por parte de un amigo? Comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Inicia una conversación sobre la importancia de la confianza en las relaciones y cómo cultivar amistades sanas. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para más contenido sobre las 48 leyes del poder, desarrollo personal y relaciones interpersonales. Deja un comentario en este vídeo, comparte tu opinión sobre la ley número 2 y cómo la aplicas en tu vida. Juntos podemos crear conciencia sobre la importancia de la amistad y construir relaciones más fuertes y duraderas. Gracias por vernos. Esto es Voces Podcast.